Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Muy bien. ¿Quién me puede decir qué vimos la semana pasada? Fue una historia muy bonita, ¿verdad? Una historia que ya la conocíamos, pero qué reconfortante volverla a estudiar, volver a revisar acerca de David y Goliat, ¿verdad? Aquí es cuando ya ya empezamos a conocer más de la vida de David. Y en el capítulo que sigue, en el capítulo 18, vamos a ver cómo ya vamos conociendo de la vida de David, de cómo es cuidado, cómo es el ungido de Dios, y va a tener mucha admiración, respeto, amistades, pero también va a tener situaciones difíciles, va a tener persecución, va a tener oposición. Y antes de empezar, yo quisiera traer acá la vida de alguien. Yo creo que todos nosotros conocemos lo que es el ámbito del fútbol, del deporte. A mí me gusta mucho el fútbol, aunque no tengo cuerpo de futbolista, pero me gusta el fútbol. ¿Quién conoce a Kaká? Ricardo Kaká. Un futbolista brasileño, ¿verdad? Él siempre declaró su fe cristiana y ganó el Balón de Oro, ganó la Champions League, fue un futbolista muy reconocido. Pero también él ponía en sus camisetas cuando ganó la Champions, yo creo en Jesucristo y este es el Dios y yo corro para su gloria. Y así mismo hemos visto en algunos deportistas, futbolistas que declaran su fe cristiana. En el caso particular de él, muchas veces fue sancionado por promover su fe a nivel en espectáculos públicos, en partidos de fútbol. Sin embargo, su integridad despertó también admiración, despertó críticas y algunas veces también sanciones en el tema de la cancha. Tanto fue su fe y sus convicciones que en el año 2015 se divorcia. Y hay algo particular o algo que me impacta. La esposa de él, Caroline se llama, ella explicó que no hubo ninguna traición ni infidelidad, pero con honestidad dolorosa reconoció sentirse vacía. Le decía, Kaká nunca me traicionó, me dio una familia maravillosa, pero no era feliz, algo faltaba. Él era demasiado perfecto para mí. Él, basado en sus convicciones cristianas, trató de llevar su matrimonio con ese fundamento cristiano. Pero miren la situación en la que vivió. Su propia esposa no se sentía feliz con esa relación, con esa convicción en que estaba llevando su matrimonio. Y producto de eso, se divorciaron. Entonces podemos ver cómo muchas veces nuestras convicciones pueden traer consecuencias dentro de la propia familia. Pero a pesar de eso, Kaká siguió mostrando su fe. Y él lo que expresó y lo que hizo fue, yo hice todo lo posible para salvar mi matrimonio, guiado por sus convicciones cristianas. Entonces quiere decir que él, a pesar de la situación que vivió, él nunca dejó de confesar su fe cristiana. Entonces, así como Kaká enfrentó éxito, oposición y una dolorosa separación, vamos a ver cómo ahora David, en el capítulo número 18 de Primera de Samuel, va a pasar por muchas situaciones de admiración, de amistad, pero también de oposición. Y vamos a ver cómo esto resulta. Amén. Así que vamos al capítulo número 18.
del libro Primera de Samuel. Y cuando ustedes lleguen, digan amén. Ok, vamos a leer. La palabra de Dios dice así. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo a Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija, mayor por mujer. ¿Qué tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová? Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿Qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré, para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole: he aquí, el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron respuesta diciendo: tales palabras ha dicho el rey. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó
todo al rey, a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Muy bien, entonces aquí podemos observar varias situaciones que vivió David. Primero, que lo reconocen, Jonathan lo reconoce una vez que llega del pueblo de haber ganado, de haber vencido al filisteo, tiene una amistad que fortalece. Entonces, en los primeros versículos del 18, habla de que Jonathan, el alma de Jonathan queda ligada a David. Entonces, esta alma ligada, esta palabra, viene del verbo kashar. Y la vida y alma significa nefesh. Esto describe una unión profunda y voluntaria. Esto es una unión que, como solidaria, como de dos compañeros de trabajo, como dos compañeros de guerra. Y el pacto y el amor profundo, que es, dice Abba, aquí es un amor de pacto. Es algo de una búsqueda de bien hacia el otro, incluso sacrificándose uno mismo. Entonces no es superficial, es una relación espiritual que trasciende intereses personales. Esto tiene que ver mucho con una relación de guerreros, de un grupo de dos personas. Es como viene a decir, cuando están en la guerra, o ahora que estamos viendo, un ejemplo, estamos viendo esta situación de conflictos bélicos armados, cuando en un avión van dos personas, el capitán y el copiloto, hay una relación estrecha entre ellos, porque de los dos depende manejar bien el avión y tener un buen comportamiento en la guerra. Si uno falla, el otro también puede fallar. Entonces aquí es una relación íntima. Más o menos es como, ¿a quién le gusta? Bueno, la semana pasada los varones hicieron un asado, ¿verdad? Como el carbón. Cuando el carbón está solo, se prende, pero no puede durar la llama encendida. Pero cuando hay varios carbones o dos carbones, siempre esa llama va a estar viva. Es una relación profunda. Son carbones encendidos. O por ejemplo, hace varias semanas, David citaba la película Troya. ¿Quién ha visto Troya? La película Troya. ¿Se acuerdan cuando los troyanos van en grupo con sus escudos? Para evitar las flechas, se hacían como una especie de caparazón redondo. De esa forma ellos evitaban que les llegue una flecha. Es ese tipo de relación profunda, unida, que es la que está tratando aquí. Para nosotros, esta ligadura o esta relación es una relación que debe de ser sincera, que debe ser comprometida, que debe de ser una relación entre personas que tengan el mismo sentir, una relación que nos acerquen más a Dios. El otro día escuchaba, mientras estábamos en reunión de varones por el tema del retiro, yo escuchaba al hermano, se me fue, ¿dónde está el hermano? El hermano Julio, que tiene una relación de muchos años con el hermano Cristian, que toca el piano, con Cristian Montero. Y me llamaba mucho la atención porque hablaban de una relación de amistad desde la juventud. Y era una relación, se nota una relación fraternal, una relación que edifica, una relación que se llaman a seguir a Cristo y a seguir con la misma convicción. En una forma, bromeando, decían que
la mamá de Cristian Montero quería más a Julio que al propio Cristian, por tanto, por la amistad que tenían. Pero es de ese tipo de amistad o ese tipo de lazo que habla esta escritura entre Jonathan y David. Pero también hay otra aplicación en estos versículos. Habla también de la entrega del arma, de entrega de armas y del manto. Culturalmente esto equivalía a reconocer la autoridad. Jonathan era el heredero principal, por ser hijo de Saúl, era el heredero principal al trono. Pero sin embargo, él se quita lo que le identificaba como sucedor al trono y se lo da a David con un símbolo de obediencia a los propósitos de Dios. Esto muestra que anticipa lo que también Cristo hace de despojarse de su gloria para salvarnos. Podemos ir un ratito a Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos de 6 al 8. Cuando lleguen, digan, llegué. Dice, el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, vemos esta comparación entre lo que hace Jonathan con lo que Cristo va a hacer por nosotros. Jonathan se despeja de todo lo que le correspondía por herencia para dárselo a David conforme a lo que Dios ya tenía preparado. Fue un sacrificio de obediencia. Entonces, dos cosas. Primero, necesitamos amistades piadosas, amistades que tengan un mismo fin, amistades que nos ayuden a buscar a Dios, que nos ayuden a tener una relación genuina con Dios, que nos animen, que cuando uno de los dos o uno del grupo esté cayendo, animen a seguir a Cristo, a seguir esa convicción. Y también necesitamos reconocer el propósito de Dios en nuestras vidas y el propósito de Dios de que Cristo se despojó de su reino para podernos darnos salvación. Ahora, sigamos avanzando. Ahora también vemos que el éxito de David incomoda a Saúl. En el versículo número 5, volvamos a leer, por favor. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos. Y versículo 7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Y qué pasó en el 8? Y se enojó Saúl en gran manera y desagradó a este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. ¿Qué podemos ver ahí? La envidia, el celo de ver cómo a David le estaban dando más honor que al propio Saúl. Entonces podemos ver que Saúl, donde quiera que iba, lo que estaba haciendo era mostrando cómo estaba su corazón. Podemos ver que, avancemos por favor en el versículo número 19, versículo número 9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David.
Miren lo que provoca esta envidia. Esta envidia. Desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Es decir, ya su corazón se dañó completamente. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos el éxito de un ser cercano? ¿Cómo podemos comportarnos? Estamos viendo dos contrastes aquí. Al principio, Jonathan, al ver el éxito o al ver el propósito de Dios en la vida de David, él enlaza su relación con David y se somete a la voluntad de Dios. Pero acá estamos viendo cómo Saúl, en contraste total, le nace la envidia. Y dice en el versículo 9, desde aquel día Saúl no miró con ojos de David, con buenos ojos a David. Incluso en el versículo 10 y 11 ya podemos ver cómo Saúl quería hasta matarlo. ¿Cómo puede dañarse un corazón de tal forma para atentar contra la vida de alguien? O sea, no podemos nosotros vivir, actualmente vivimos en una sociedad de comparaciones. Ahorita las redes sociales están llenas de estados, de reels, de muchas cosas donde vemos al mundo, vemos cómo proyecta su éxito. Siempre vemos estados que hay gente que está viajando, hay gente que está disfrutando, la mayoría de gente, nadie publica lo malo, siempre publica lo bueno. Pero eso muchas veces puede despertar en nosotros esa envidia, esa situación de, mira, mi amigo está en Estados Unidos, un ejemplo. O mira, mi amigo le va bien en su negocio. O mira, mi amigo tiene prosperidad. Y es cuando el enfoque nosotros los ponemos en los logros y no en lo que Dios quiere para nosotros. Saúl ya tenía un corazón dañado. Él ya había fallado a Dios. Él ya había perdido su comunión con Dios. Lo podemos ver en el versículo número 12. Dice, mas Saúl estaba temeroso por dos cosas. Primero, por cuanto Jehová estaba con ¿quién? Con David. ¿Y qué más? Y se había apartado de Saúl. Entonces aquí hay dos cosas importantes. Primero, que Dios estaba con David en todo lo que hacía. Se notaba lo que hacía David era conforme al corazón de Dios. Pero en cambio Saúl, Dios se había apartado de Saúl. Saúl ya no tenía relación con Dios. Como decía el pastor Javier la semana pasada, ese temor de esta desobediencia, esa situación del fallo de Saúl provocó esta separación total de Saúl con Dios. Entonces podemos ver que esa envidia nace de dos cosas, de ver la prosperidad o ver el éxito de otra persona y también ver de que no tienes una relación correcta con Dios. Muchas veces la envidia nace del éxito de otro, pero en un mundo donde se aplaude la astucia, la corrupción, lo que parece bueno, porque hay veces que vemos que la gente está prosperando, pero muchas veces no sabemos cómo. El único éxito que realmente permanece es aquel que nace de la integridad y de la prudencia y de la vida conforme a los propósitos de Dios. Entonces vale la pena preguntarnos, ¿cómo estamos viendo nosotros la prosperidad o una buena vida en las personas o en nosotros? ¿Qué es lo que nos hace tener éxito en la vida? ¿En qué basamos nuestro éxito actualmente? ¿En nuestra prudencia y dependencia del Señor en cada acto que hacemos? ¿O en nuestra propia
en nuestros propios logros, en nuestras propias obras. Porque según nuestra respuesta, esto va a definir si nuestro éxito va a ser eterno o va a ser efímero. Entonces, vemos cómo esta envidia o este recelo se convierte en odio. Pasemos ahora a cómo Dios, a pesar de la situación, protege a Dios, protege a David a pesar de todo esto. Veamos lo que dice el versículo número 10. Bueno, aquí ya lo protegió porque no lo mató David. En el versículo 10, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y lo arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él. A pesar de los ataques de Saúl, David seguía prosperando, porque Jehová estaba con él. Y aquí hay algo que nos hace, el autor de esto nos quiere mostrar, es que ningún enemigo puede frustrar el propósito de Dios en nuestras vidas. Ninguna situación difícil, ninguna situación de prueba puede frustrar el plan de Dios en nuestras vidas. Es importante que, por ejemplo, podemos ver un ejemplo en Daniel, en la fosa de los leones. La envidia de los sátrapas no pudo detener lo que Dios había determinado. Y asimismo en la actualidad podemos ver cómo cristianos perseguidos en países donde está prohibido hablar de Cristo, no deja de prosperar el evangelio allá por mucha situación difícil. Siempre el Señor está pendiente de aquello. Sigamos avanzando. Podemos ver también un enemigo que trama. En el versículo 17 podemos ver: entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija, mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra la mano de los filisteos. ¿Qué podemos ver ahí? Ya estaba planificando, ya estaba tramando hacerle daño Saúl a David. Aquí hay un mensaje para el pueblo, es que los reyes traman y manipulan, pero los planes de Jehová siempre van a prevalecer. Los planes de Dios van a prevalecer. Y aquí también queda bien a descubierto el corazón de Saúl. Al tramar incluso no le importó utilizar a su hija para tramar una maldad hacia David. Podemos ver también que el favor de Dios no elimina enemigos. Vamos a tener adversidades, vamos a tener situaciones difíciles. Sin embargo, el plan de Dios se va a mantener ahí. Vamos a correr peligro de la falsedad. Muchas veces se va a esconder situaciones, así como Saúl escondió sus intenciones tras palabras amables, tras un ofrecimiento. En un mundo lleno de apariencias necesitamos discernimiento para no aceptar todo lo que nos ofrecen sin antes consultarle a Dios, sin antes saber si es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y ese ofrecimiento engañoso puede ser muy perjudicial para nosotros. Sin embargo, podemos ver que Israel debía reconocer que la propuesta de Saúl no era de un hombre sincero, era de un hombre que en verdad quería hacer daño. Entonces,
podemos ver también que esta situación también la vivió el propio Jesucristo. Satanás ofreció a Jesús todos los reinos del mundo, según Mateo, y eran una tentación disfrazada de oportunidades. Mas Jesús no miró esas tentaciones, no fue tentado, no aceptó esas tentaciones, sino más bien las desechó, siguió la voluntad de Dios. Podemos ver entonces que no toda puerta abierta viene de Dios. Hay que discernir las intenciones. Hay promesas vacías, pero hay una promesa que siempre viene llena de vida, que es la promesa de Dios. Y aquí también vamos a ver la humildad de David. Veamos el versículo 18, que dice: pero David respondió a Saúl y dice: ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Aquí es algo importante. Culturalmente, para poder ser yerno de alguien tenía que ofrecer un dote, tenía que ofrecer algo. Y David no era de una familia pudiente. Entonces aquí también vemos la humildad de David al reconocer la situación. Estas palabras fueron sinceras de David. Recuerdo que el pastor Javier la semana decía de que David dio las palabras correctas. ¿Por qué? Porque Dios lo usó como un instrumento de humildad. En las palabras que salían de David no había ningún tipo de vanagloria acerca de él, sino que siempre mostraba el apoyo de Dios, el sometimiento a Dios en todos sus dichos. Por eso podemos ver que en el versículo 12 cita: Jehová estaba con él. En el versículo 14 cita: y Jehová estaba con él. Y más adelante también vamos a ver cómo también la palabra cita que Jehová estaba con David. Entonces podemos ver que él se manejaba prudentemente y todo lo hacía conforme a la voluntad de Dios, y en todo eso prosperaba. Pero eso también generaba más envidia. Y eso también lo podemos ver en la vida de José, en el libro de Génesis, cuando también José todo lo que hacía prosperaba porque Dios estaba con él. Podemos ver en el versículo 20 cómo el plan con Mical y el reto a los filisteos también se puede mostrar la verdadera intención de Saúl. En el versículo 20 dice: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: se lo daré para que le sea por lazo, para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos. Y podemos ver ahí cómo manda y cómo crea esta conspiración para que pueda ser David herido o no pueda cumplir con lo que él quería. El autor muestra la perversidad de Saúl utilizando nuevamente a su hija. Muchas veces la tentación viene disfrazada de regalo o bendición. Miren cómo en el versículo, veamos el ejemplo de José en el capítulo de Génesis, por favor. Acompáñame a Génesis, capítulo 39. Capítulo 39, Génesis capítulo 39. Y miren cómo lo que parecía un privilegio en realidad era una trampa para destruir su integridad. Versículo 7. Amén. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que haya en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene.
no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cuánto pues haría yo a este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostársela al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Entonces podemos ver cómo la tentación puede ser tan grande, puede aparentar ser una bendición, un regalo, algo que nos suba el ego, un logro, pero no va a mostrar o no va a guiarnos hacia el propósito de Dios. Más bien nos puede alejar. ¿Qué hubiese pasado si José hubiera accedido? Todo el propósito de Dios en su vida pudo haber cambiado. Entonces, aquí podemos ver de que las tentaciones pueden hacernos tropezar sobre el propósito de Dios. Sin embargo, David actuaba con prudencia. En lo que observamos, David actuaba siempre con prudencia y conforme al plan de Dios. En el versículo 28 podemos ver cómo la confirmación de David y cómo se acrecienta el temor de Saúl. Versículo 28 dice, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Entonces, primero, Saúl conoció, Israel debía ver que cada plan de Saúl, cada situación que él planificaba, confirmaba más la mano de Jehová sobre David, porque nada de lo que planificaba Saúl se concretaba exitosamente, sino más bien fortalecía a David. Y David, mientras más era perseguido, mientras más era acosado, él actuaba más con prudencia, actuaba más sometiéndose más a Dios. Entonces es ahí muy importante una aplicación. ¿Qué pasa cuando vienen estas pruebas? ¿Qué pasa cuando vienen estas aflicciones en nuestra vida? ¿Cómo actuamos? ¿Actuamos buscando el favor de Dios en nuestras vidas o tal vez buscamos otros tipos de alternativas que más bien nos separan de Dios? Es importante ver cómo David, a pesar de la persecución, vimos que primero lo quiso matar él propio con sus manos, no pudo. Luego lo engañó ofreciéndole a su primera hija, a la hija mayor, tampoco. Luego vemos que para que se case con su segunda hija le pidió 100 prepucios, algo que Saúl pensaba que no le iba a cumplir. En la prudencia y en el sometimiento de David a los designios de Dios, pudo traerle no 100, sino 200 prepucios. Pero no por poder de David, sino porque David hacía la voluntad de Dios, porque David se sometía a la voluntad de Dios. Entonces, de ese mensaje que la palabra le está dando al pueblo, era de que la victoria no dependía de las fuerzas del pueblo, sino más bien del sometimiento y de la guía de Dios. Y en nuestra situación actual, nosotros también debemos afrontar nuestras situaciones en total dependencia de Dios. Someter nuestros pensamientos, someter nuestras soluciones a la voluntad de Dios, porque podemos tener soluciones humanas a nuestros problemas. Pero ¿qué tal si la consultamos a Dios antes de ejecutarlas? Porque podemos tener una solución que para nuestro pensamiento puede ser exitoso. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello.
voy a proponer un negocio, voy a hacer algo, porque según mi criterio está todo ok. Pero si lo ponemos en manos de Dios, estoy seguro que el Dios nos los va a confirmar, o Dios nos puede decir, hey, ese no es el camino va por otro lado. Pero para poder tener la confirmación de Dios hacia nuestras decisiones, tenemos que someternos a Dios. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que poner toda nuestra vida, nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestras adversidades en manos de Él. Amén. Un Dios que respalda. El autor quería que Israel entendiera que la prosperidad no dependía de su habilidad militar, como ya lo había mencionado. La elección de Dios es irrevocable. Ni el odio de Saúl, ni sus maquinaciones pudieron detener el plan divino. El favor de Dios es evidente incluso para los enemigos. Muchas veces Saúl reconocía que Dios estaba con David, que la mano de Dios estaba con David. ¿Y no le ha pasado a usted que a lo mejor ha de tener problemas, ha tenido algún antagonismo con alguien o alguna situación con alguien o con algún familiar o amigo que no profesa nuestra misma fe, pero que a pesar de que no profese nuestra misma fe, dice, no hermano, ven, ora por mí? ¿No lo han llamado a usted un familiar y le ha dicho, hermano o primo o prima, yo sé que tú estás con Dios, ora para que mi hijo se cure, porque yo sé que tú estás más cerca que Dios que yo? ¿No ha pasado eso? Hasta el propio enemigo o hasta la propia persona con que tiene diferencia, cuando uno está con Dios, reconoce eso. Es lo que está haciendo Saúl. Saúl está separado totalmente de Dios, pero reconoce que David sí está con Dios. Entonces incluso el favor de Dios es evidente para los enemigos. Saúl no podía negar la realidad. Aunque lo odiaba, veía con sus propios ojos que Dios respaldaba a David. Y este respaldo produce crecimiento. David no solo vencía en batalla, sino que también su nombre se hizo muy famoso. Y era señalado como su ungido. Entonces, podemos ver también que el seguir la voluntad de Dios se muestra en nuestras acciones, se muestra en nuestros testimonios y puede ser apercibido por los demás. Alguien puede verte en tus acciones sin que hables una sola palabra, esta persona es cristiana. O hay veces que puedes decir mucha Biblia, puedes hablar mucho de la palabra de Dios, pero con tus acciones puedes decir, no, este señor no es cristiano. Conoce la Biblia, pero no actúa conforme a la Biblia. Entonces, podemos también ver que cuando uno hace la voluntad de Dios y sigue sus caminos, eso se ve también reflejado en nuestro testimonio, en nuestro día a día. Como punto final, hemos visto dos caminos opuestos. Jonathan, que se rindió al plan de Dios con amor y con fidelidad, pero que en cambio Saúl se dejó consumir por la envidia y se convirtió en el enemigo del ungido. Aquí hay un énfasis muy fuerte. El verdadero éxito no viene de los cantos o de las celebraciones, sino del respaldo de Dios. Pero esto de aquí me llama mucho y me trae mucho lo que hizo Jesús por nosotros. Así como vimos en la vida de Jonatán, cómo él se despojó de su linaje. Y así como vimos cómo David, a pesar de las circunstancias, a pesar de las tentaciones, siguió la voluntad de Dios. Jesucristo se despojó de su gloria y vino para
morir por nosotros, para sacrificarse por nosotros, para cumplir la voluntad de Dios, que es salvar al mundo por medio de su muerte y resurrección. Entonces, esto es un llamado para nosotros, primero para que a pesar de la oposición o de cualquier situación que tengamos, pongamos todo esto en manos de Dios y sepamos que Él puede guiar nuestros caminos. Hay que ser también como Jonatán y celebrar la obra de Dios en la vida de otros sin tener envidia, sino que confiando en nosotros mismos para que Dios nos dé el respaldo en cada situación que hagamos. Y aquel que todavía no tiene a Cristo en su corazón, que no ha conocido de Dios, ¿cuál sería el camino a seguir? El camino a seguir de la envidia, del celo, de no reconocer el propósito de Dios en tu vida, o ser transformado por medio de Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Vamos a orar. Vamos a orar por... Gracias por escuchar el podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil. Apreciamos que te hayas dado el tiempo de escuchar este mensaje. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que seas parte de esta hermosa comunidad. Que el Señor te bendiga.